Lo acabamos de escuchar, agosto cierra como el mes más caro, con la electricidad más cara, y eso con una excepción ibérica y con el anuncio de una intervención de emergencia del mercado eléctrico por parte de la Comisión Europea. Vamos a intentar comprender esta situación con Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Señor Medina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, para empezar, recordemos que el coste de la luz no empezó con la guerra y ya lo venían padeciendo los consumidores meses antes. Sí, en efecto, es decir, la guerra yo creo que se está poniendo como, digamos, como excusa, ¿no? Evidentemente influye en los precios actuales de la energía, pero no es la causa principal. Digamos que el mercado energético europeo fue creado, diseñado con un propósito, un noble propósito, que era hacer un mercado que se pareciese en la medida de lo posible a un mercado perfecto, donde pudiesen casarse bien la oferta con la demanda, donde se favoreciesen las tecnologías más eficientes y donde se obtuviesen precios justos y económicos, ¿no? Pero la realidad es que las condiciones actuales del mercado, las de funcionamiento real, pues distan mucho de ese ideal y, a mi juicio, hay muchas causas, porque este es un tema muy complejo, pero en términos generales, para mí la principal causa son las denominadas políticas energéticas, porque el problema es que cuando se hace política con la energía, pues si no se hace bien pasan estas cosas. Entonces los países que han tenido, en cierto modo, unas políticas diseñadas de forma más inteligente, pues están sufriendo menos, y los países que no lo han hecho tan bien desde ese punto de vista, pues estamos sufriendo más, como es el caso de España, pues podemos poner algunos ejemplos concretos, ¿no? ¿Y quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal? ¿Y por qué España? Bueno, vamos a ver, en el caso de España, esto no es un tema del actual gobierno, esto es una cuestión esto no es un tema de colores políticos, es un tema de cúmulo digamos, de actuaciones, digamos, mal pensadas, ¿no? Esto empezó en el caso en España en la era de Felipe González, cuando desmantelaron completamente el programa nuclear. Eso nos dejó ciertamente una situación de debilidad. Ese es el primer problema que tenemos, y ahora veremos la mezcla y qué es lo que pasa cuando se mezclan todos estos problemas. Después, una fe ciega en las energías renovables. Las energías renovables son muy importantes, tienen un desarrollo imparable y son necesarias, pero tienen una serie de problemas que son problemas técnicos. El primer problema es su intermitencia, no son socios fiables, porque la energía se genera cuando hay sol o cuando hay viento, y cuando no hay no se genera. El segundo problema es el almacenamiento. El almacenamiento, entendiéndose el almacenamiento a gran escala, es decir, un almacenamiento que permita, en los casos donde hay excedentes de viento y sol, pues acumular esa energía y luego verterla en el sistema. Esos sistemas de almacenamiento masivo no existen en la práctica. El tercer problema es que estas energías consumen una cantidad ingente de territorio, y entonces chocan de frente con todo lo que es la normativa urbanística y ambiental, que a día de hoy, tanto en España como en Canarias en concreto, está diseñada de espaldas a las renovables, es absolutamente impermeable. De hecho, el mayor riesgo promotor para los promotores de renovables es el riesgo urbanístico y ambiental, porque no saben muy bien a lo que se enfrentan, y esas tramitaciones y esa burocracia administrativa pues generan una cantidad enorme de tiempo y de problemas. Y por otro lado tenemos las tecnologías convencionales, que son las que nos han llevado hasta aquí, pero que están penalizadas y su precio es artificialmente alto. Entonces, el problema es que cuando mezclas esas tres cuestiones, para atender la demanda pasa lo siguiente: primero tienes que meter las nucleares, porque son instalaciones que generan mucha potencia y mucha energía, pero son muy rígidas porque tienen poca capacidad de regulación. Luego entran las renovables y tienen el problema de las fluctuaciones, y luego, para terminar de cubrir la demanda, necesitas unas tecnologías que sean de arranque rápido y una buena capacidad de regulación. Esas son las energías convencionales. ¿Qué pasa? Que están penalizadas, son enormemente caras, y cada vez que tienen que entrar para asistir al sistema, pues nos sale un ojo de la cara. Entonces, ese es el problema. Entonces, los países que han apostado más por la energía nuclear, como el caso de Francia, que tienen una base más amplia, pues tienen menos necesidad de tirar del tema del gas. Además, el gas es un recurso escaso que se usa muchas veces como arma política, y por tanto es muy sensible a este tipo de cuestiones. Entonces, desde el momento en que sube un poco el precio del gas, pues el precio se disparata, porque hay que entender una cosa: eso es una cuestión técnica que sé un poco ahora el tiempo que tenemos, pero el que fija el precio final de la energía es el último en entrar. El último en entrar son las tecnologías convencionales, pues ahí tenemos estos precios disparatados. Este es el resumen, a grosso modo, del tema, ¿no? Y cuando la Comisión Europea habla de una intervención de emergencia en el mercado energético, parece que es algo urgente, que parece que va a suceder ya de cara al próximo invierno, pero esto necesita sus tiempos. Sí, evidentemente, es que el concepto de emergencia es relativo, y teniendo en cuenta que estamos hablando de la Unión Europea, que básicamente es un enorme aparato burocrático, pues usted me dirá qué se entiende por emergencia. Estas cuestiones son
muy difíciles de resolver porque son muy complejas, hay muchos intereses en juego, hay muchos países con modelos diferentes que tienen intereses diferentes y poner a toda esta gente de acuerdo va a ser realmente complicado. Es decir, esto no se va a resolver en el próximo invierno, es decir, esta situación de precios elevados va a perdurar en el tiempo y luego puede que se relaje si cambian las circunstancias, pero esto es un tema que de alguna manera lo que viene a poner de manifiesto, a aflorar son las debilidades del sistema, es decir, en un momento determinado, si el sistema tiene estas debilidades en una coyuntura desfavorable como esta, es cuando realmente se ven cuáles son sus verdaderos problemas, digamos, estructurales. Entonces, la Unión Europea tiene margen de maniobra, evidentemente, pero el problema son los tiempos, ¿no? Y muchas veces esos tiempos burocráticos no casan con las necesidades reales de los ciudadanos que están pagando por la luz pues un precio desorbitado. Bueno, y como ingeniero sabrá con detalle lo que costará, lo que implica la construcción de un gasoducto, ¿no? Sí, evidentemente. Este tipo de ideas, bueno, están bien. Lo que pasa es que cuando el presidente del Gobierno de España dice que esto estará para el próximo invierno, pues se estará refiriendo al invierno dentro de 15 años. Es decir, un gasoducto es una instalación que cuesta miles de millones de euros o de dólares, que requiere unas tramitaciones ambientales complejas y en este caso estamos hablando de un proyecto que es transnacional, es decir, un proyecto que tiene que ir de España supuestamente a Alemania, pasando por Francia, pues tendrá que ponerse de acuerdo. Entonces esto no es tirar una manguera de Argelia a Alemania pasando por España, esto es una instalación que requiere sus tiempos y sus negociaciones. Entonces es un tema que sí, si se construirá, pues muy bien, está bien porque garantiza hasta cierto punto la seguridad de los suministros. Siempre hay que tener todos los huevos en distintas cestas, no podemos tener una dependencia de un recurso concreto. España es un país energéticamente pobre, no tiene recursos económicos, económicos energéticos, dependemos fuertemente del exterior y el caso de Alemania, pues ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, una economía que ha puesto todo su futuro en manos de un país que históricamente ha sido hostil como Rusia y cuando ha saltado este conflicto pues hemos visto estos problemas. Entonces, lo del gasoducto está bien, pero no es un tema para mañana, es un tema para tema de años, ¿no? Pues Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, gracias por habernos atendido en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes, buenos días.